Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Sábado 30 de mayo. Aquí comienza Portavoz Noticias y partimos con la información. En Puerto Montt, el subsecretario de Pesca lideró los diálogos con autoridades, pescadores y pueblos originarios sobre las dudas e inquietudes que existen con las concesiones en la llamada Ley Lafkenche. Vértice TV con los detalles. En Puerto Montt y liderados por el subsecretario de Pesca se desarrollaron una serie de diálogos que buscaban aclarar dudas e inquietudes que existen en mundos como en la pesca artesanal, en los parlamentarios, en el mundo productivo y en las comunidades en general sobre la llamada Ley Lafkenche. Recordemos que las principales inquietudes nacen con la concesión de espacios de uso de borde costero para pueblos originarios, conocidos por su sigla ENCMO, en la que, según las autoridades, ha demostrado que su aplicación ha sido más que discutida durante el último tiempo. Ley que nació con una buena intención, pero que en su aplicación, sobre todo en los últimos años, ha demostrado importantes brechas, importantes problemas, desafíos, que hoy como gobierno nos queremos hacer parte y queremos mejorar en el corto y mediano plazo. Estamos trabajando además, nuestra idea es trabajar sobre propuestas que ya existen, que ya se están discutiendo en el Parlamento. Hay una moción presentada por senadores, bastante transversal, liderada por el senador Espinosa, entre otros, digamos, y que nosotros como Subpesca queremos trabajar sobre esa propuesta, mejorarla para poder seguir avanzando en su tramitación, ojalá durante el corto y mediano plazo. La relevancia del diálogo, dicen los parlamentarios de la zona, nace con la idea de que no se aprueben más solicitudes de uso de borde costero, los que han traído pérdidas y dolores de cabeza para los principales mundos productivos. Por ello, hay al menos 5 indicaciones de cambio que han sido presentados. Esperamos que ninguna EMPO más se apruebe mientras no se modifique esta ley, porque ha sido un perjuicio para el borde costero, no solamente para la pesca artesanal, para la bentónica, para la agricultura, sino que para el turismo, para las obras públicas, obras privadas. Por eso es relevante este diálogo. Yo espero que sea con altura de mira, pero también que sea con efectos inmediatos, que esto pueda avanzar en el Congreso Nacional. Todos los plazos en todas las instancias eran demasiado largos. El efecto suspensivo que aquí ya se ha mencionado. La solicitud es excesivamente grande. Mucho terreno, mucho territorio en el mar. Falta de criterios objetivos en cada una de las definiciones. Y después, otro tema que es fundamental es que el proyecto que se iba a hacer se expresaba al final de todo el proceso. Hay que decir, vamos a hacer tal cosa al comienzo para saber para qué se pide tal magnitud de extensión. Eso quería agregar y esta propuesta es la que se está utilizando como referencia para la discusión. Nosotros vamos a trabajar para que esto salga adelante, vamos a analizar qué modificaciones se pueden hacer a través de la ley y el reglamento. Tengo entendido que en el Senado hay un proceso que ya está bastante avanzado y yo espero que en esta jornada las autoridades estén presentes, que estén durante toda la jornada aquí para escuchar cuáles son las necesidades y cuál es el punto de vista de los actores relevantes en cuanto a esta problemática. Y es que los más afectados con las aplicaciones, solicitudes y hasta las entregas de concesión de uso han sido los hombres y mujeres de mar. Son ellos quienes han entregado las principales indicaciones a los parlamentarios, quienes esperan que sean aplicadas en el mediano plazo. Se ha estado trabajando en conjunto con el senador Fidel Espinosa y que hoy día el subsecretario de Pesca lo tomó con una petición de la mesa bentónica y lo hizo un ampliado. Eso, ha estado interesante, ya en las 2 primeras presentaciones generaron y mostraron números que nosotros no conocíamos de todas las EMPOs que hay hoy día, sobre todo en nuestra región y para qué decir a nivel nacional, por lo tanto ha sido muy interesante el tema. Esperemos que las presentaciones que vengan ahora sean igual, con mucha información para que nosotros podamos estar atentos a lo que está pasando, pero quiero dejar claro que nosotros como pescadores artesanales de la Confederación no estamos con el tema de una derogación, sino que es modificación a la ley. ¿Para qué? Para que cuando tengamos una infraestructura portuaria y llegue una solicitud de EMPO, esta solicitud no se pare, porque lo que pasa hoy día es que cuando hay una infraestructura portuaria en puerta y hay una solicitud de EMPO, esta infraestructura se para hasta que no salga esta solicitud. Por lo tanto, eso queremos ir modificando en el tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y este gobierno yo creo que tiene que
tomar cartas en el asunto, de una vez por tomar una decisión y plantear esta ley con más fuerza y con iniciativas del Ejecutivo. Lo cierto es que según datos de la Subsecretaría de Pesca, en la actualidad hay 77 solicitudes de uso de borde costero para pueblos originarios a nivel nacional, los que están siendo analizados, mientras en paralelo se desarrollan estos diálogos que esperan llevar las dudas e inquietudes que existen en los territorios y mundos productivos respecto a la conocida Ley Lafkenche. El debate que promueven parlamentarios de distintas líneas políticas sobre la seguridad digital en menores de 16 años se centra actualmente en dos iniciativas destinadas a proteger a niños y adolescentes de los riesgos en línea. El Plan Entornos Digitales Seguros surge en un contexto marcado por el aumento del uso intensivo de dispositivos y redes sociales entre menores. Canal 2 de San Antonio nos cuenta más. El uso de la variedad de espacios cibernéticos, en especial las redes sociales, está siendo abordado por parlamentarios de miradas políticamente transversales y el gobierno del presidente José Antonio Kast. El mandatario presentó el Plan Nacional de Entornos Digitales Seguros, que contempla un sistema de verificación etaria orientado a trasladar la responsabilidad del control de acceso de menores hacia las plataformas digitales, junto con acciones de formación y acompañamiento dirigidas a familias y comunidades educativas para promover un uso responsable de la tecnología y comprender tanto sus riesgos como sus beneficios. Por su parte, parlamentarios de la Cámara Baja proponen el proyecto de Ley Protección Digital Infantil, el cual tiene por objetivo restringir el acceso de los menores de edad a las plataformas digitales, siguiendo el ejemplo de otros países que ya han legislado o se encuentran regulando en esta materia, como Australia, España, Francia y Dinamarca. La iniciativa parlamentaria busca también establecer un régimen de responsabilidad respecto a las empresas proveedoras de las distintas plataformas digitales, imponiéndole deberes sujetos a fuertes sanciones, especialmente en caso de inacción y o reincidencia. Más allá de la regulación legislativa, para la profesora de Historia Javiera Mesina, es necesaria una regulación que fortalezca el pensamiento crítico en los jóvenes, niños y adolescentes. Restringir edad de uso de plataformas digitales debe ser un desafío para el desarrollo y fiscalización de protocolos de uso de tecnologías digitales. Como posible solución, desde el ámbito educativo, por ejemplo, centrarnos en una educación digital, siguiendo una discusión legislativa, por ejemplo, crear protocolos, hay colegios que ya los tienen, y por supuesto tener un uso responsable de todo lo que son las redes sociales. También incorporar normas en los reglamentos internos de los colegios de ciberacoso, por ejemplo, grabación o difusión de ciertas imágenes, y también es importante que los estudiantes trabajen lo que es el pensamiento crítico frente a contenidos que están siendo virales. Según antecedentes presentados durante el lanzamiento del Plan y Proyecto de Ley Entornos Digitales Seguros, se indicó que el 54% de los adolescentes chilenos utiliza redes sociales durante 3 horas o más al día. El 42,7% pertenece despierto por las noches utilizando el celular. El 15,1% ha sido víctima de ciberacoso en el último año. Y el 33,9% de los adolescentes presentan síntomas moderados o severos de ansiedad o depresión. Asimismo, el 55% de los niños comienza a utilizar pantallas antes de los 7 años y el acceso al primer teléfono móvil ocurre en promedio a los 10 años. Los invitamos a hacer una breve pausa, pero al retornar continuamos con más aquí en Portavoz Noticias. Y ahora le damos la bienvenida a este espacio dedicado a la salud. Portavoz Te Cuida. El 31 de mayo es el Día del No Cigarro. En Chile, más de 50 personas mueren cada día por enfermedades asociadas a esto. Continuamos siendo el país que más fuma en Latinoamérica. Hoy conversamos con el doctor Cristian Ibarra, broncopulmonar de la Clínica Universidad de los Andes. Bienvenido, doctor. Gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias por la invitación, Alejandra. Encantado. Doctor, primero me gustaría que nos diga cuáles son estas enfermedades asociadas al hábito
del cigarrillo. Se sabe, lo que más conocemos es el cáncer pulmonar, pero ¿qué otras enfermedades están asociadas? Mira, yo lo que haría sería básicamente intentar dividir el impacto que tiene el tabaco sobre los distintos sistemas de órganos, porque en términos prácticos, el tabaquismo no solamente afecta al pulmón. Si uno piensa solamente en enfermedades pulmonares, el tabaco está asociado con el cáncer de pulmón, como tú muy bien citas. 90% de los pacientes que tienen cáncer de pulmón son fumadores, pero también está la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que la gente coloquialmente conoce como bronquitis crónica o enfisema. Está la fibrosis pulmonar y hay un montón de enfermedades respiratorias infecciosas que se descompensan por el efecto de la inhalación del tabaco. Eso solamente a nivel de pulmón. A nivel de enfermedades neoplásicas, no solamente el cáncer de pulmón es la enfermedad neoplásica asociada a tabaco. Considera que uno puede tener enfermedades neoplásicas desde la boca hasta la vejiga, incluyendo esófago, estómago, páncreas, colon, como te decía, riñón, vejiga. Todos esos órganos pueden asociarse a cáncer donde el tabaco juega un rol que es súper importante, un gran factor de riesgo, así que es muy relevante. Si hablamos de cosas tan importantes como esa, las embarazadas que fuman tienen mayor riesgo de tener complicaciones de su embarazo, abortos, partos prematuros, ¿no es cierto? Y problemas en el nacimiento del producto de la gestación. Por supuesto que hay más incidencia de infertilidad, tanto masculina como femenina. Y algo que es muy importante en la mujer, yo creo que hay que poner a la mujer aquí como algo súper relevante. El cáncer de mama también se asocia mucho más en mujeres que fuman que las que no fuman. Entonces hay una transversalidad de patología. Y otra cosa que es muy importante, pues si uno se preguntara de qué muere un fumador en Chile, un fumador en Chile muere de patología cardiovascular, llámese infarto o el miocardio, y también accidentes cerebrovasculares. No hay que olvidar eso. O sea, en verdad, tabaco está muy asociado a la enfermedad cardiovascular. Y el infarto o el miocardio, como te digo, y los accidentes vasculares cerebrales, que son alta causa de mortalidad en nuestra población, están directamente relacionados con tabaco. Y tengo una cifra que me gustaría que usted nos diga si es tan así. Se estima que de cada 100 personas, solamente 5 dejan de fumar por sí solos. ¿Es así? Yo creo que eso tiene mucho sentido. Quizás una de las cosas que más nos interesa cuando intentamos desarrollar programas de cese del hábito tabáquico es que la voluntad del paciente, esa voluntad inherente a querer dejar de fumar, tiene un éxito al final del tiempo que es bastante escaso. Entonces, ese número que tú acabas de citar, ese 5%, es muy real. Y yo creo que inclusive puede ser un poquito inflado. En Wow. general, el éxito es más bien bajo. Y está muy asociado, lamentablemente, está muy asociado a eventos vitales. O sea, me infarto, dejo de fumar. Me da un accidente vascular, dejo de fumar. El doctor me dice que tengo enfisema, dejo de fumar. Tengo un cáncer de pulmón, dejo de fumar. Lamentablemente, nuestra naturaleza humana nos hace ser así, más bien reactivos antes que proactivos. Y doctor, bueno, hablando de dejar de fumar, hay muchas personas que intentan hacerlo ayudándose de algunos métodos, ¿cierto? Unos pueden ser contraproducentes. ¿Qué nos dice del vapeo, de estos cigarrillos que muchas personas piensan que son más saludables y que empiezan a utilizarlos como para dejar de fumar cigarrillo? Claro, es una muy buena pregunta porque es algo muy contemporáneo. Claro, vapeo tiene un montón de riesgos. Lo que pasa es que la industria tabacalera tiene métodos muy inteligentes para intentar reinsertar y reencantar a la gente que está iniciándose en el hábito tabáquico. Y lo que nosotros sabemos es que en general el vapeo sí se asocia al desarrollo de inflamación pulmonar. Hay una enfermedad muy compleja que es una especie de neumonitis asociada al uso del vapeo y que tiene incidencia de mortalidad. Eso está escrito por primera vez hace unos años atrás en población joven norteamericana que vapeaba en forma importante. El vapeo te permite estar todo el día vapeando, a diferencia del tabaco.
Entonces, la incidencia de ese tipo de enfermedades graves, digamos, es lo que gatilló las alarmas en relación al vapeo. Después, hace poquito, hay un estudio publicado en la literatura internacional que es un análisis de todos los estudios publicados en el mundo, donde básicamente se relaciona el vapeo no solo con la aparición de inflamación pulmonar, sino que también con algún porcentaje de desarrollo de cáncer. Y se asocia, digamos, en general vapear no implica dejar de fumar, en verdad es una alternativa adicional al tabaquismo y potencia y perpetúa la adicción a la nicotina, que es finalmente lo que nos lleva a fumar y fumar y fumar y fumar. Así que como alternativa al cese del hábito tabáquico me parece una muy mala idea. Y doctor, ¿y otros elementos o medicamentos? Por ejemplo, se habla de que el bupropión, que está diseñado para otro tipo de enfermedades, también estaría ayudando a muchas personas a dejar de fumar. O los parches de nicotina. ¿Qué opinas sobre esto? Estoy muy de acuerdo con eso. Acuérdate, recientemente se lanzó el GES de cese de hábito tabáquico y en ese GES en particular lo que se le puede ofrecer al paciente para dejar el hábito tabáquico efectivamente es bupropión, como tú muy bien lo describiste. Y bupropión tiene la gracia de que se puede asociar con parches de nicotina. Bupropión estaba desarrollado inicialmente a finales del siglo pasado, perdón que lo diga así, porque no estamos tan lejos del siglo pasado, pero estaba desarrollado para el manejo de la depresión. Y en el estudio clínico que lo escribió inicialmente, los depresivos que tomaban el fármaco dejaban de fumar más precozmente y más, en mayor volumen que los que no lo tomaron. Y después se desarrolló un estudio clínico específicamente para tabaquismo y bupropión demostró que la tasa de cese del hábito tabáquico podía alcanzar hasta un 35 y quizás un 40%. Eso al año. Eh, Así que un fármaco que tenemos a la mano, que viene elegido y viene indicado, tiene una tasa de éxito que es muy significativa y que en GES nos va a demostrar que efectivamente nos va a permitir ayudar a un montón de pacientes. Bueno, es una buena noticia entonces. Y doctor, aparte de la dependencia de la nicotina, muchos fumadores señalan que lo que más les cuesta es dejar el hábito o las rutinas, ¿cierto? ¿Cómo las reemplazo? Por ejemplo, después de comer, muchas personas tienen el hábito de salir a fumar o hacer una pausa laboral, por ejemplo, y señalan que ese momento en el que dejan de hacerlo no saben cómo reemplazarlo. Sí, excelente, excelente el comentario. En general, claro, hay tips que uno le puede pedir al paciente que haga. Dentro de los tips, bueno, esto que tú estás diciendo de salir a fumar en relación al cafecito, al almuerzo, a esta conversación nocturna, ¿no es cierto?, que uno tiene con la gente con la que convive. Claro, hay que reemplazarlo por otro tipo de actividades. Yo creo que hay que promover por una parte, la actividad física, una vía más sana, intentar, ¿no es cierto?, desarrollar otro tipo de actividades intelectuales o, como te digo, de ejercicios que sean relevantes. Nosotros tenemos harto problema porque la mayor parte de nuestros pacientes que son muy fumadores comienzan a fumar muy temprano, entonces les pedimos que inicien su hábito tabáquico más bien tarde o que, digamos, hagan una espera antes de comenzar a fumar. Hay muchos que se despiertan y fuman, ¿no? Como despertarse, velador, fumar. A eso le pedimos que comiencen a fumar más tarde y, como te digo, desarrollar alguna actividad. Yo creo que es súper importante decirle al medio, mi medio, ¿no es cierto? Mis colaboradores, mis colegas, mis familiares, voy a hacer un intento formal de dejar de fumar. Y eso es súper importante porque la gente tiene que entenderlo, o si no el medio te va a envolver y te va a llevar nuevamente a fumar. Entonces, yo como compañero de un fumador que me dice quiero dejar de fumar, no te voy a acompañar al cafecito. O hagamos otra cosa. Yo creo que es re importante la red de apoyo, no solo lo que tú vayas a hacer. Y bueno, el apoyo muchas veces psicológico es relevante. Se escribe que hasta un tercio de los pacientes que son fumadores importantes tienen alguna psicopatología que no está diagnosticada y que no está tratada. Y yo creo que esa es la base muchas veces de intentar formalmente y con realmente responsabilidad dejar de fumar. Qué importante socializarlo entonces. Doctor, es cierto que cuando una persona
que es fumadora, que habitualmente fuma o que ya es adicta a la nicotina, apenas lo deja, ya empieza a notar cambios en su cuerpo, que es prácticamente al día siguiente, a los 2 días, a la semana, ya empieza a notar cambios. Tienes toda la razón, absoluta, absoluta. O sea, parte de cosas tan importantes como la frecuencia cardíaca, parte como cosas tan relevantes como tu capacidad para oler, comienzas a oler cosas que antes no olía, comienzas a degustar cosas que antes no eras capaz de degustar, tu frecuencia cardíaca baja, la presión tiende a normalizarse, comenzar a respirar más profundo. En general, claro, muchos pacientes describen que aparece cierto grado de tos, pero que es completamente transitoria y que luego cede completamente. Se desinflama el pulmón y tus riesgos de enfermedad comienzan a reducirse en forma inmediata. Entonces, en verdad, los efectos son automáticos, pero si uno es responsable y no solo, digamos, deja la habitual tabáquico, sino que además se controla, tú puedes medir y cuantificar esos cambios a un año plazo. Son claramente importantes. Y doctor, antes de despedirnos, me gustaría que entregue un mensaje ahora que nos acercamos al Día del No Tabaco. Bueno, primero invitarlos, ¿no es cierto?, a toda la gente que fuma a hacer un intento formal por el cese del hábito tabáquico. Hay una muy importante reducción en los costos de la vida solamente por dejar de fumar. Si usted deja de fumar precozmente, antes de los 40 años, su expectativa de vida mejora 10 años, es una cosa impresionante, y obviamente sus costos de salud también se reducen. Además, reduce el riesgo de enfermar a su entorno. No olvidar que el tabaquismo de segunda mano enferma a prácticamente la mitad de los pacientes que acompañan a un fumador. Y hay un porcentaje no menor de pacientes que no fuman, que acompañan, que desarrollan cáncer. Piensen en su familiar, piensen en su entorno, piense en lo que significa vivir en forma adecuada y proyecte su vida a su último periodo, que sea un periodo bueno, que no sea un periodo de enfermar y de estar en malas condiciones. Y yo creo que el chequeo, así como yo creo que nosotros en medicina somos súper efectivos cuando logramos prevenir las enfermedades. Esto que estamos haciendo los dos ahora es mucho más importante que colocar millones y millones de pesos o dólares para tratamientos. Los tratamientos ya implican un esfuerzo adicional que uno debería plantearse desde muy joven para poder tener una vida mejor. Así que prevención me parece súper importante. Le agradecemos muchísimo por su tiempo y por este espacio, doctor. Ya, pues encantado y que todo vaya muy bien. Gracias por la entrevista. Ahí estábamos conversando con el doctor Cristian Ibarra, broncopulmonar de la Clínica Universidad de los Andes, en este espacio dedicado a la salud. Portavoz Te Cuida. Y estamos de vuelta con más información. El reportero más austral del mundo tiene 11 años. Ángel Concha es alumno de sexto básico de la Escuela de Puerto Toro. Queremos que usted también lo conozca. Los invitamos a revisar el siguiente reportaje de ITV Patagonia. En Puerto Toro, la localidad habitada más austral del mundo, el viento del canal Beagle no impidió que se reviera una conmemoración del 21 de mayo distinta a todas. Porque este año, entre las autoridades, los uniformes y los honores a Arturo Prat, apareció una figura inesperada, Ángel Concha, alumno de sexto básico de la Escuela de Puerto Toro, con micrófono en mano y la calma de un periodista veterano. Con apenas 11 años, Ángel Concha se convirtió con todo derecho en el reportero más austral del mundo. Y no se achicó ante nadie. Frente a él, las dos principales autoridades de la provincia, el delegado presidencial de la Antártica chilena, Marco Moncada, y el comandante del distrito naval Beagle, capitán de navío, Manuel Iturria. ¿Cuál es su dedicación? Yo soy oficial en la Armada de Chile y soy el comandante del Distrito Naval Beagle y de la Gobernación Marítima de Puerto Williams. ¿Qué es Arturo Prat para usted? Un tremendo ejemplo, una guía, una motivación permanente y un desafío porque ayer conversaba, por ejemplo, con algunas personas que estuvieron ahí en mi oficina, con quienes hablábamos respecto del 21 de mayo. Y la gran duda o la gran pregunta que yo siempre me hago es que a pesar de todos los esfuerzos, todo el trabajo diario que hacemos, es si el día de mañana nos toca estar en una situación en la que estuvo el comandante Arturo Prat, es que vamos a estar realmente a la altura para hacer lo que corresponde.
porque decirlo es fácil, pero eso uno tiene que transformarlo en actos día a día, y eso requiere un esfuerzo permanente. Y aún con eso, yo siempre me pregunto, digo, ¿tendré realmente la fortaleza? ¿Estaré preparado cuando llegue el momento? Y le pido a Dios estar listo. Así que es una tremenda guía, Arturo Prat. ¿Cuál es su dedicación? Yo actualmente soy el delegado presidencial provincial de la Antártica chilena, acá en Puerto Williams y en la provincia antártica en general. ¿Cree que es importante hacer el acto en Puerto Toro? Para mí es muy importante porque yo necesito que la gente de Puerto Toro también se sienta parte. Somos todos chilenos, ¿me entiendes? Y estos actos a nosotros nos unen como patria, ¿no es cierto? Como nación, así como también las fiestas patrias, ¿no es cierto? Somos todos un solo país. Finalmente para esto es súper importante venir a compartir con ustedes, estar en contacto permanente con ustedes. Así es que eso para nosotros es muy, muy importante, que la Armada tenga esta iniciativa y ojalá se mantenga en el tiempo y que podamos seguir viniendo acá a Puerto Toro. ¿Qué es Arturo Prat para usted? Bueno, Arturo Prat representa en el fondo una serie de valores, de principios, digamos. No es solamente un funcionario de la Armada, fue un capitán que en un momento súper complejo tuvo que tomar decisiones súper difíciles, pero que marcaron la historia de nuestro país, ¿no es cierto? Y eso yo creo que es lo que uno valora en este tiempo, su patriotismo, su entrega, su servicio y todo lo que aportó finalmente a la nación desde su sacrificio. O sea, ¿qué amor más grande por tu país, por tu nación, que rendir la vida por algo que tú consideras justo? Así que para mí eso es sinónimo de patriotismo y de ser un buen chileno. Si usted tuviera la oportunidad de empezar cualquier carrera, ¿cuál sería? Marino. 100% volvería a ser marino. Me encanta lo que hago, he disfrutado toda mi vida. Cuando yo era muy pequeño, tenía 15 años y decidí entrar a la escuela naval, mis compañeros me preguntaban hasta cuándo iba a estar en la Marina. Y yo siempre le dije dos condiciones: hasta que ya no lo pase bien o hasta que la Marina me diga gracias por su servicio. Y todavía sigo acá porque lo sigo pasando bien y la institución todavía no me ha dicho gracias por su servicio. Así que 100% volvería a ser marino. Me encanta lo que hago, me encanta poder trabajar con la gente. He conocido gente maravillosa, muy dedicados al servicio, muy dedicados a hacer crecer nuestro país y con valores y principios maravillosos. Así que, como dije, marino 100%. Si usted tuviera la oportunidad... Uy, mira, yo soy agrónomo de profesión, eso estudié, y la verdad que, mira, el otro día lo conversaba con un Ceremi, que vino. El Ceremi es como un representante, pero de una cartera en particular. Él representaba a la Ceremicultura y me decía que él era piloto. Antes de ser Ceremi fue piloto, y la verdad que yo le decía que igual uno de mis sueños, obviamente, era que me hubiese encantado ser piloto. ¿Ya? Pero la verdad que yo estoy súper feliz con el tema de la agronomía, si bien no la he podido ejercer durante mucho tiempo por el tema que he ocupado distintos cargos públicos. Si pudiera partir de nuevo y tuviera como los recursos y digamos, porque igual es una carrera un poco costosa, pero si tuviera como todas las condiciones dadas, me hubiese encantado haber sido piloto de aviones. Ya, eso es todo, muchas gracias. Gracias a ti por la entrevista y te felicito. Gracias. Vives en un lugar maravilloso. Puerto Toro es nuestra última localidad habitada en el continente y es la proyección hacia la Antártica. Tiene un valor estratégico fundamental y el hecho de que tú estés acá siendo tan pequeñito, haciendo patria, dice mucho de tu carácter. Así que te felicito. Muchas gracias. Lo notable no fueron solo las respuestas. Fue ver un niño de 11 años entrevistar con naturalidad y respeto a las dos máximas autoridades de la provincia, mirándolo en los ojos, escuchándolo y preguntando. En el fin del mundo, donde el mar se junta con el cielo, Ángel Concha nos recordó que el periodismo y la curiosidad no tiene edad ni frontera. Desde Puerto Toro, el punto más al sur donde late la vida chilena, esta fue la jornada del reportero más austral del mundo. Y con este reportaje llegamos al cierre de esta edición de sábado. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que la información de nuestras regiones se encuentra en nuestro canal de YouTube y los invitamos a seguirnos también a través de nuestra cuenta de Instagram Portavoz Chile. Mañana nos volvemos a encontrar. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.